Arzuaga, gracias por haber aceptado nuestra invitación. Gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de explicarme. Muchas gracias. Vamos a empezar, si le parece, con las medidas cautelares que tomó el juez para impedir que su autobús se moviera. Son medidas realmente graves porque hablan de discriminación, hablan de atentado a la dignidad de un colectivo y hablan incluso de estigmatización a menores, a un colectivo muy sensible. Bueno, lo que hay que recordar es que en ese auto del juzgado número 42 de Madrid, el juez dice que no existe delito de incitación al odio. El fiscal nos había amenazado con una pena de cárcel de 4 años y había hablado de ese delito de incitación al odio y el juez dice que no existe ese delito. Pero sí que existe otro delito, que es el de atentado a la dignidad y menosprecio. Eso es, menosprecio. Entonces, efectivamente, sí. no dice que existe, dice que podría. Hay que tener en cuenta que no es una sentencia, esto es un auto. Y entonces dice podría existir, parece que el juez se pasa de prudente, pero bueno, al final efectivamente lo que ordena es la inmovilización del primer autobús, que tenía un mensaje determinado. Tal vez se pase de prudente porque al final el colectivo afectado, estamos hablando de menores. Bueno, claro, efectivamente hay gente que se ha sentido ofendida, lo hemos sabido por los medios de comunicación. Nuestra intención jamás fue ofender absolutamente a nadie. Nosotros lanzamos un mensaje basado en la biología y que fundamentalmente reclamaba el derecho de los padres a educar a nuestros hijos. Tengo que intervenir. La biología dice claramente que en la elección del sexo la sexualidad está en la cabeza, no está en los genitales. Bueno, hay dos conceptos. Un concepto es el del sexo biológico, el sexo hombre-mujer. Cuando un médico, cuando nace un niño, dice es hombre si tiene pene, es niña si tiene vulva. Sentencias del Tribunal Supremo al respecto de lo que usted está diciendo. No, luego está otro concepto que es el de género. Y entonces el problema de la ideología de género, que es lo que quieren imponer algunos en los colegios, es que le quitan absolutamente importancia a la cuestión del sexo, el sexo biológico, y parece que lo único relevante es el género, que depende de la voluntad, que depende del sentimiento. Y hay padres que comparten esa ideología de género y nosotros defendemos el derecho de esos padres para que eduquen a sus hijos en la ideología de género, pero al mismo tiempo pedimos, y este es el objetivo de esta campaña y del autobús, que se nos respete a nosotros, pero que el Estado no imponga la ideología de género. Pero usted lo que pide es que algunos profesores eduquen a sus hijos en base a hechos biológicos que ustedes han inventado y que no existen. Bueno, vamos a ver, yo tengo hijos en primaria y en la ESO, y yo he cogido el libro de biología, y cuando se habla del aparato reproductor masculino, pues desde luego se habla del pene y de los testículos. ¿Tiene que ver con la sexualidad? Bueno, sí, un pene es un pene, un codo es un codo, los ojos son los ojos, pero bueno, la sexualidad está en la cabeza, no en los genitales. El niño que nace con pene, ese niño es varón, y así queda registrado en el registro civil. Pero es que no, y ese es un dato de la biología. Y luego está el género. Es una pena que no tengamos un biólogo con nosotros, pero es que eso que usted dice, la biología, lo hemos comprobado los científicos, lo niegan. La sexualidad está en el cerebro, no está en los genitales. Bueno, puede haber niños con vulva. Pero porque usted está hablando del concepto de género, que es una especie de constructo cultural social. Y la ideología de género lo que dice es que no existe, que no tiene absolutamente ninguna relevancia el sexo biológico y que lo único relevante es lo que ocurre en el cerebro en función de la sociedad, de la voluntad y el sentimiento. Pero estos y yo respeto eso. Perdona, ¿de dónde salen exactamente? ¿De dónde? ¿De dónde salen estos estudios que usted estoy diciendo? Porque los biólogos insisten en que la sexualidad está dentro del cerebro. Bueno, hable usted con cualquier biólogo, hable usted con cualquier... Es que lo hemos hecho. Bueno, pues yo le digo que coja usted cualquier libro de biología, pero ya incluso... Bueno, pues ahí se explica que el sexo queda determinado en función de los cromosomas y en función también del resultado de ese cromosoma, que es nacer con pene o nacer con vulva. Pero la identidad sexual no está reconocida únicamente en los genitales, por sino supuesto, que en la por cabeza. Supuesto, y yo respeto pero absolutamente... Pero por salir de este bucle y de esta discusión, no nos vamos a convencer mutuamente, está claro. Pero si hay un grupo de personas que quieren ser felices de una determinada manera sin hacer mal a nadie, ¿por qué ustedes les faltan el respeto tan gravemente? Bueno, yo creo que no les hemos faltado respeto, desde luego esa era nuestra intención. Ellos creen que sí. Bueno, yo creo que no les hemos faltado respeto al decir los niños tienen pene. Pero en cualquier caso, nosotros, lo primero de todo, respetamos completamente los derechos de esas personas. Mañana en la manifestación que vamos a celebrar a las 12 del mediodía va a venir una mujer que nació con los órganos sexuales masculinos y que que pasó por una operación de reasignación de sexo y ahora es una mujer y va a hablar en la manifestación mañana. Claro que yo reconozco que es una mujer. ¿Y por qué hay que hacer caso a ese único caso que ustedes llevan a su manifestación de mañana y no a los centenares, por no decir millares de casos, que se han sentido tremendamente molestos con el eslogan y con su autobús? Vamos a ver, de nuevo, yo lucharé por defender los derechos de esas personas. Si esas personas alguien las discrimina, bueno, si esas personas se sienten discriminadas si esas personas sufren cualquier tipo de acoso, yo defenderé
su derecho para que se la respete. Que la sufren discriminación por parte de ustedes, lo ha dicho un juez. Bueno, no, el juez lo que ha dicho, ha hablado de un posible menosprecio, pero no ha hablado desde luego de la incitación al odio, que son dos temas absolutamente distintos. Incitación al odio, no, menosprecio sí, que es menos grave, por lo tanto. Bueno, pero claro, aún así, igual esas personas no quieren ser menospreciadas, no lo necesitan. Bueno, y en realidad igual tampoco ustedes necesitan de menospreciarlas. nuevo, nuestra intención, vamos a ver, esta campaña no habla de los transexuales, esta campaña habla sobre el derecho que tenemos los padres a que el Estado no imponga a nuestros hijos una determinada ideología, que es la ideología de género, que es perfectamente respetable y que yo lo que me gustaría es que el Estado preguntara a los padres y si los padres queremos un determinado concepto de sexualidad o de educación afectiva sexual. Aunque los biólogos digan que sea erróneo. Bueno, los biólogos dicen que el niño que nace con un pene es un niño. Es un niño, es un varón, es de sexo masculino. No, que luego, digamos, ese niño crece. Este asunto. Sí. Bueno, vamos a salir de aquí. Vamos, si le parece, a acercarnos a lo que ocurría ayer en la Universidad Complutense. Vamos a recordar los hechos que tenían ayer lugar en Madrid. Defenderemos nuestro derecho, aunque no nos gusten nuestras ideas. ¿De qué estáis dando ejemplo? ¿Dónde está el mamarracho ese? ¡Libertad! ¡El odio no es! ¿Estamos de acuerdo todos? No hay nada autorizado. El autobús, ¿qué? Quítate el pasamontaña y habla normal para empezar. Tenemos la regla de solo atender peticiones que proceden de asociaciones de estudiantes legalmente inscritas y esto procedía, para empezar, de un alumno individual. Señora Arzuaga, si no se iba a celebrar y no tenían ustedes los correspondientes permisos para celebrar esa conferencia, ¿por qué finalmente acudieron a la Complutense? A nosotros nos invita una asociación de estudiantes a participar en un debate Tengo sobre... entendido que no, que era un único estudiante quien solicitó el permiso y después nosotros, lo denegó sí. la facultad porque ustedes no habían seguido los pasos correspondientes para... Bueno, yo para no esta organicé charla. nada. A mí me invitan una asociación de estudiantes, no sé si luego lo pidió el permiso un estudiante individual o no, lo desconozco, para participar en un debate sobre la libertad de expresión. Y efectivamente el mismo día nos comunica que el decano le ha prohibido utilizar el aula que habían reservado. Y nos dice esa asociación de estudiantes que se podría celebrar el debate en los jardines enfrente de la Facultad de Derecho. El decano dice que eso no es cierto. Supongo que mandará más un decano que un estudiante que se ha puesto en contacto con el ustedes. decano dice que no se puede utilizar el aula y no se puede celebrar un debate dentro de la Facultad de Derecho. Pero en las afueras, afuera de la facultad hay un jardín bien grande y allí los que organizan este evento nos dicen que acudamos para celebrar ese debate allí. Vamos a escuchar qué es lo que decía exactamente el decano. Vamos a escucharle. Debo confesar que hubo un error en el equipo de Canal, se le autorizó creyendo, ese fue el error, creyendo que el estudiante que solicitaba el aula era un estudiante que pertenecía a una asociación de estudiantes y el jueves, que fue ayer, caímos en la cuenta de que no, de que era un estudiante, no solo que era un estudiante individual, sino que detrás de esa petición pues no había realmente una intención de celebrar un coloquio en un aula de 50 personas, sino que había algo más detrás, ¿no? Son palabras del decano. Parece que alguien estaba haciendo trampa para al final montar el lío que se montó. No lo desconozco. Lo que sí sé es que nosotros acudimos para celebrar el debate en el jardín y nos encontramos con un grupo de personas, algunos de ellos iban encapuchados, alrededor de 100 personas, que nos empezaron a insultar y que impidieron que se celebrara ese debate. ¿Por qué sabiendo en el que no jardín se, si ustedes sabían que no se iba a celebrar el debate, ¿no le parece poco responsable? No se iba a celebrar acudir? dentro de la facultad, pero sí en el jardín que está justo fuera de la facultad. ¿Usted sabía que se iba a producir estos altercados? ¿Qué es lo que buscaba exactamente? ¿Publicidad? No, lo que buscaba era que en un ámbito tan importante para la libertad de expresión como es y para el debate de ideas como es la universidad, se pudiera celebrar precisamente un debate sobre la libertad de expresión. El decano ha dicho que se podrán celebrar debates de este tipo, incluso también con ustedes, pero desde luego ayer no tenían el permiso. Me da la sensación que al final se acuden con el autobús para ver lo que hemos visto, para que se líe parda, como se dice habitualmente. Bueno, nosotros condenamos cualquier tipo de violencia, efectivamente hoy le hemos escrito al decano una carta donde primero nos solidarizamos porque efectivamente parece que hubo algún energúmeno que le rompió la camisa. ¿Iba con ustedes? No, no tenía absolutamente nada que ver. ¿Estudiante no era por la edad? No tengo la menor idea, pero desde luego nosotros hemos visto las fotos, hemos localizado su nombre y no tiene absolutamente nada que ver con Actoir, no sé por qué vino ni Menos mal que estaba el decano para ponerse en medio de ustedes. Y también le agradecí al decano que tuviera el coraje de acercarse ahí
yo creo que para garantizar la libertad de las dos partes. O sea, por supuesto, yo les ofrecí a los que nos estaban gritando el micrófono para hacer un debate allí. O sea, ya no con personas que teníamos unas ideas parecidas, sino con las que tenían ideas contrarias, y lo rechazaron. Pero señor Arzuaga, ¿usted de verdad cree que cuando acude a un lugar donde no ha sido invitado, donde parece que la invitación que se había acusado previamente y según dice el decano era producto de una trampa, sabe usted que hay un grupo de gente haciendo uso de su derecho de expresión, manifestándose en contra de su presencia, y acude usted con un autobús lleno de gente? ¿No le parece poco responsable? Ya se lo pregunto como abogado. Vale, pues yo creo que en absoluto, yo creo que en España existe el derecho a la libertad de expresión y por lo tanto no pasa nada porque se celebre un debate en un jardín enfrente de una facultad, eso no hay nada que lo prohíba, y luego yo en un momento determinado intenté, bueno, lo primero de todo, respeto el derecho a la libertad de expresión de los que estaban en el otro lado, y los que nos estaban lanzando objetos y los que nos estaban insultando, pues claro que sí, pues tienen todo el derecho a hacerlo. Yo vi desde luego me hubiera gustado que habláramos partes. de ideas. Vi insultos desde luego por ambas partes y afortunadamente insistimos, menos mal que estaba el decano, porque no vi desde luego muchas ganas de que hubiera... No, chapó para el decano. O sea, desde luego en las dos partes no veo muchas ganas de que aquello acabara bien, afortunadamente estaba él. Sí. Hemos analizado el documento que usted repartía en las puertas de los colegios. Y me gustaría preguntarle algunas cuestiones que nos han llamado poderosamente la atención. Dice, por ejemplo, el colectivo LGTB persigue la adquisición de derechos exclusivos y la implantación de un modelo ideológico cuya implantación supone la destrucción de la familia universal. No sé muy bien qué es la familia universal. Supongo que se referirá usted a la familia tradicional. No, vamos a ver. Nosotros efectivamente creemos que esas leyes que se han aprobado en 10 comunidades autónomas, aquí en Madrid muy recientemente en julio, imponen una determinada visión que es la ideología de género, sobre el conjunto de la sociedad. Se refiere, por ejemplo, a cuando las leyes de esas 10 comunidades autónomas dicen que no se va a permitir ningún tipo de discriminación por razones de elección de género. Bueno, por supuesto que no. El título es perfecto. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de discriminación. Ya lo establece el artículo 14 de la Constitución, que dice que todos los españoles somos iguales ante la ley y que se prohíbe cualquier discriminación por motivo de sexo, de raza, de religión o cualquier otra causa. Nosotros estamos con ese artículo, luchamos por los derechos de todos los ciudadanos con independencia de su condición, y por supuesto también de los homosexuales. ¿Y de los transexuales? Y de los transexuales, ¿Son por enfermos? supuesto que sí. Claro que no son. Vamos a ver, sobre la transexualidad, la Organización Mundial de la Salud dice que la disforia de género, que es otra forma de llamar la transexualidad, es una patología, no la enfermedad, pero sí la patología. Es cierto, es que lo hemos comprobado. Sí. La disforia de género, además todos los psicólogos dicen, uno, no es enfermedad mental, dos, disforia significa no estar a gusto con la sexualidad física que uno tiene. Insisten en que, y hace tiempo que el término disforia se ha querido alejar por parte de los expertos de la palabra trastorno, precisamente para no estigmatizar. Nosotros hablamos de disforia de género, que es el término que utiliza la Organización Mundial de la Salud. Sí, pero cualquier persona puede ir a la web de la Organización Mundial de la Salud y lo verá. Bueno, que está incluso en la Wikipedia. ¿Y cómo se aleja? Disforia de trastorno. Claro, pero si yo no hablo de trastorno, hablo de disforia. Luego no está disforia, pero sí, la disforia dice la Organización Mundial de la Salud que es una patología. Y esas personas... No es una patología, los psicólogos insisten en que no estamos hablando de una patología ni de un trastorno. Que sufren esa disforia, o que padecen, o que tienen, o que sienten esa disforia, bueno, pues tendrán que tener un tratamiento médico. Y parte de ese tratamiento médico, en algunas ocasiones, es la operación quirúrgica de reasignación de sexo. Y yo pido que se financie con fondos públicos esa operación. ¿Qué le parece la Constitución española, artículos 10 y 14, que hablan de la capacidad que tienen todas las personas de realizarse? Pues me parece perfecto, por supuesto. Y la prohibición de la discriminación por parte de elección de género. Absolutamente. Vamos a ver, nosotros defendemos cualquier ejercicio de la sexualidad. Defendemos el ejercicio de la sexualidad de los homosexuales, de los bisexuales, de los transexuales. Ahora, que ese ejercicio y que ese modo de entender la sexualidad se imponga en la escuela es lo que nosotros denunciamos. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Y además desde edades muy tempranas. Yo quiero decidir sobre qué educación sexual, afectivo-sexual van a recibir mis hijos. Quiero decidir cuándo la van a recibir, con qué contenido, de qué forma se va a explicar. Y eso es algo que se está conculcando en esas leyes. Insisto, usted lo que quiere es que se inculque a algunos niños, lo llama usted adoctrinamiento sexual, cuestiones que han sido superadas por la biología y por los psicólogos. Pero bueno, ¿me quiere usted explicar? Los heterosexuales han sido relegados a ciudadanos de segunda categoría porque se premia la conversión de los individuos en homosexuales. Vamos a ver, los heterosexuales o los ciudadanos en general nos vemos discriminados cuando efectivamente se crean derechos especiales. Por ejemplo, el derecho a imponer que en la escuela se enseñe la ideología de género a todos los niños. El derecho a
imponer que ningún ciudadano pueda decir algo, como los niños tienen pene, que se contradice a la ideología de género. Eso se contradice, en realidad es lo que se contradice con la biología. Pero, de hetero a hetero, ¿usted cree que de verdad hemos sido relegados a ciudadanos de segunda categoría por una dictadura homosexual? Bueno, yo creo que no son los heterosexuales, sino los ciudadanos en general. Hay homosexuales que están con nosotros, hay transexuales que están con nosotros, y mañana en la manifestación hablará usted va a llevar uno, es cierto, pero mujer. insisto, ¿por qué no le damos peso también a los miles de transexuales que se han quejado en la campaña? Bueno, claro que sí, y de nuevo, les pido claro disculpas. Que sí significa que van a si quitar se han el autobús. sentido, déjame decirle un mensaje a esos transexuales, a esas personas. Al final son personas, son seres humanos. Si se han sentido ofendidos, lo siento mucho. Es más, si el juez nos permite finalmente volver a sacar el primer autobús con el mensaje que tenía, vamos a revisar ese mensaje, vamos a cambiarlo para intentar evitar esas ofensas, pero que no son delitos. Pero usted se compromete a, hasta que los transexuales no les den su plaza y no se sientan ofendidos, ¿usted no sacará el autobús? Bueno, a ver, los ¿Se ha puesto en transexuales... contacto con ellos en primer lugar? Bueno, ya le digo que mañana va a venir una mujer transexual. Va a venir uno, no sé si esa persona representará a los transexuales, supongo que habrá varias asociaciones. Pues habrá varias asociaciones, lo que no puedo yo es ir a preguntar asociación por asociación... ¿Con cuál se ha puesto en contacto? No, nos hemos puesto en contacto con algunas personas transexuales. Pero con asociaciones ninguna. Con asociaciones ¿Y LGTB? Bueno, igual que Crisalis cuando dice hay niños con vulva y hay niñas con pene y hace una campaña de publicidad en el País Vasco, tampoco se puso en contacto con nosotros. En España hay libertad de expresión y nos falta consultar. Lo que dice Crisalis se corresponde con la ciencia. Bueno, no, se corresponde con la ideología de género, que la respeto. Y además esa campaña nosotros no la criticamos, si tienen todo el derecho de hacerla. Pero respétenos a los que tenemos otras ideas. Ideología de género igual a ciencia. Ideología de género no es ciencia. El problema de ideología de género es que sustituye la ciencia por la ideología. Bueno, también creen ustedes que los científicos se han puesto del lado de todos los partidos políticos. De nosotros. Vamos a ver, aquí lo que ha habido es el establishment, es decir, los partidos políticos y algunos medios de comunicación, la mayoría, todos los partidos políticos con representación parlamentaria se han puesto de acuerdo en qué, en tratar de condenar a una asociación civil que se ha atrevido a negar uno de los dogmas de la ideología de género. Por cierto, dice que todos hacen prevaricación, todos los partidos políticos. No, todos los partidos políticos, yo no he dicho que hagan prevaricación. Pues perdone, pero aparece en el panfleto que ustedes han... No, sí, habló de prevaricación, pero de la Alcaldía de Madrid, y además no como un delito con... Se están vulnerando los derechos fundamentales de los ciudadanos. Esto ha sido aprobado por todos los partidos en un ejercicio de prevaricación sin precedentes. Bueno, en la prevaricación, vamos a ver, yo no he dicho de eso, no sé dónde lo he sacado. Lo que sí le puedo decir... De verdad, está entrecomillado, lo he copiado yo personalmente del panfleto que ustedes distribuyeron. ¿De este librito? Este librito. Ese. Bueno, yo desde luego quizás puede que enlazáramos a un artículo que dijera eso, no lo sé, pero lo que sí que le puedo decir es que yo lo que he dicho personalmente, eso sí que se lo puedo decir, es que la alcaldesa de Madrid, en la medida en que toma una decisión injusta, que es multar a nuestro autobús por una supuesta violación que no existe de la ordenanza de publicidad, podría estar... Las medidas cautelares están para, lógicamente se pueden discutir, pero están para ser cumplidas. Una cuestión, las instituciones privilegian con dinero público el adoctrinamiento sexual y entregan la educación a organizaciones LGTB. ¿Qué organizaciones LGTB controlan la educación de los críos? Bueno, le voy a mencionar en concreto el artículo 29 de la Ley de Adoctrinamiento Sexual que aprueba aquí en Madrid por iniciativa de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Bueno, en ese artículo se prevé que se crea un consejo LGTB donde están representadas supuestamente las asociaciones LGTB y ese consejo va a aprobar los libros que se van a enseñar a los colegios, va a decir cuáles libros tienen que introducirse en todos los colegios sin excepción. ¿Confunde usted aprobar con dar el visto bueno para que se respeten los derechos de estas personas que han tenido esa elección de identidad sexual? Por supuesto que estamos porque se respeten esos derechos, pero si esas asociaciones quieren imponer una ideología de género, por ley, esos colegios todavía no se está aplicando en este curso escolar, pero el que viene sí, van a tener que, por ejemplo, llamar a representantes de esas asociaciones para que den talleres sobre educación sexual. Y me parece muy bien que se los den en los colegios donde los padres les llamen, pero no métase usted, Comunidad de Madrid, a obligar a todos los colegios a que estos señores representados en el Consejo LGTB vayan a todos los colegios a explicar su ideología. Insisto, aprobado por todos los partidos que cometen prevaricación. Bueno, hubo algunos diputados del Partido Popular que votaron en contra. Finalmente el Partido Popular lo aprobó. Vamos a hablar de la financiación. Se ha hablado mucho de la financiación de Octoir y me refiero también a que como son ustedes una organización de utilidad pública, tienen determinados beneficios fiscales. Vamos a hablar de algunos datos al respecto. Andrea. Sí, vamos a hablar también de movimientos y de los políticos que piden que se les retire esa condición. El último gesto además llega de la Asamblea de Madrid, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos. Todos los partidos se han unido para pedir al Gobierno que retire la condición de utilidad pública a Hazte-Oír. De momento el Ministerio del Interior ha anunciado que van a analizar si Hazte-Oír incumple esos requisitos para ser considerada una asociación de utilidad pública, algo que se le concedió en el año 2013 por el entonces ministro del Interior. PSOE y Podemos instan al Gobierno a dar marcha atrás y a que lo haga cuanto antes.
si está dispuesto el Gobierno a revocar la declaración de utilidad pública de las asociaciones que promueven la discriminación. El Ministerio del Interior analizará si se han incumplido algunos de los principios que se exigen como fundamentales para la concesión y no actuando de manera arbitraria o discrecional como parece que algunos grupos quieren que se actúe. ¿Y qué supone tener esa condición de utilidad pública? Bueno, pues entre algunas cosas, por ejemplo, que aquellos que aportan dinero a Hazte Oír puedan desgravárselo de la declaración de la renta. También, por ejemplo, que la organización pueda recibir subvenciones públicas. Es más, ya en el año 2007 la Comunidad de Madrid les concedió 12.000 euros para que organizaran una cena y fue con dinero de la Agencia de Cooperación e Inmigración. Por esto se le ha preguntado a Esperanza Aguirre y esto es lo que ha dicho. Yo soy la mayor defensora de los transexuales adultos. Yo estoy en contra del aborto y en eso coincido totalmente con Hazte Oír. Si está declarada de utilidad pública será porque han encontrado que tiene su gobierno le dio subvenciones. ¿Sabe? Pues parece ser que sí. Está declarada de utilidad pública, pero toda la oposición pide que se les quite esa condición a Hazte Oír, Iñaki. ¿Qué le parece que les quieran quitar esta condición de utilidad pública? Es cierto que, gracias a ella, ustedes con beneficios fiscales han pasado un presupuesto de 1,8 millones a casi 3. Bueno, nosotros confiamos en el ministro del Interior, efectivamente habla de la realidad jurídica, vivimos en un Estado de Derecho y hay un procedimiento reglado para conceder esa utilidad pública. Nosotros cumplíamos esos requisitos legales y por lo tanto se nos concede esa utilidad pública, igual que se concede a otras asociaciones y por lo tanto confiamos en que el ministro del Interior no se va a dejar influir por esa especie de caza de brujas de otros partidos de izquierdas que piden... el suyo, porque por ejemplo en la Comunidad de Madrid, bueno, ha sido Madrid, todo el pleno de la Asamblea de Madrid la que ha pedido que se les sea retirado. Sí, pero yo me quedo con el mensaje del ministro, que es quien tiene competencia. No sé qué hace la Asamblea de Madrid perdiendo el tiempo en hacer algo de lo que no tiene competencia. Quien declara la utilidad pública de una asociación de ámbito nacional es el Ministerio del Interior y el Ministerio del Interior va a cumplir y hacer cumplir la ley. Por lo tanto, yo confío algo tendrán que decir cuando están hablando de dinero público, que al final usted estima una serie de beneficios y apoyo por parte del gobierno del Partido Popular en Madrid cuando estaba Esperanza Aguirre, a través, si no me equivoco, de la Agencia de Cooperación e Inmigración, a través de la Oficina de Juventud. Déjeme confirmarle que Hazte Oír no ha recibido nunca una subvención. Lo que hubo hace 10 años, y no hemos vuelto a recibir nada de dinero público, fue un congreso que le llamamos E-Ciudadanos, donde colaboramos una dirección general de la Comunidad de Madrid y Hazte Oír en la organización de ese congreso y por lo tanto ¿Y no se sufragó una cena de gala por parte del Partido Popular de Esperanza Aguirre? Esa información que ha publicado algún medio es inexacta. Es en concreto el Congreso E-Ciudadanos, era un congreso sobre participación ciudadana en la vida política y fue hace 10 años. Desde entonces no hemos recibido un solo euro de ninguna administración pública. Nos financiamos solo con donativos y con cuotas de socios de personas individuales. Señor Arzuaga, vamos a seguir hablando de más asuntos también, por ejemplo, de lo que ha puesto sobre ustedes el diario Alfa y Omega o de lo que ha dicho, por ejemplo, el arzobispo de Madrid. Volvemos enseguida, unos minutos, con Ignacio Arzuaga, presidente de Hazte Oír. Hasta ahora mismo. Presidente de la asociación Hazte Oír. Antes de irnos a publicidad hablábamos de, lo que le iba a comentar a continuación, las declaraciones del arzobispo de Madrid, asegurando que ustedes en absoluto representan al sentir de la Iglesia Católica a este respecto. Bueno, yo creo que más que declaraciones del arzobispo fue un artículo que publicó Alfa y Omega, que es el seminario del obispado. Pero vamos, nosotros lo volvemos a repetir, Hazte Oír es una asociación civil declarada de utilidad pública todavía y por lo tanto nosotros no somos específicamente católicos. En Hazte Oír hay católicos, hay cristianos de otras confesiones y creyentes de otras confesiones y también hay ateos y agnósticos y estamos abiertos a cualquier persona, simplemente personas que comparten nuestras ideas, ¿no? Que tienen que ver con la defensa de la vida, de la familia y de la libertad. El semanario Alfa y Omega dice concretamente de ustedes que en la trinchera hay negocio y pide que dejen en paz a los niños. Bueno, yo no sé si dice exactamente así, no recuerdo exactamente el texto, pero vamos, nosotros por supuesto que dejamos en paz a los niños. Esta es una campaña que estaba absolutamente dirigida a los padres. ¿Y por qué han aparcado su autobús hoy frente a un colegio? No fue hoy, fue el otro día, fue el otro día y no fue delante de un colegio, fue en el parking más grande que hay en Alcobendas, que está pegado a la Nacional 1, y lo que vimos que había ahí era una universidad y un polideportivo, no vimos ningún colegio. Algún medio ha dado esa noticia, no sé dónde se lo habrá sacado, pero vamos, nosotros desde luego no era nuestra intención. Déjeme decirle un mensaje que dice el autobús, lo voy a decir exactamente, dice lo siguiente: no permitas que manipulen a tus hijos en el colegio. El mensaje está dirigido a los padres. Les pedimos a los padres que se movilicen en contra de estas leyes de adoctrinamiento sexual que no nos gustan a muchísimos ciudadanos. Tengo que volver a insistir en que lo que usted llama leyes de adoctrinamiento sexual, la Biblia de la ciencia, la Biblia de la psicología dice que la disforia no es un trastorno, que la transexualidad es algo
que no es para nada. Nosotros hablamos de patología, no de trastorno. Usted habla de patología. Pero no lo hablo yo, hablo de la Organización Mundial de la Salud. No. Visite la web de la Organización Mundial de la Salud. Nadie, ni en psicología ni en ciencia, habla de esto como una patología, como un trastorno. No. De hecho... Los de la ideología de género, desde luego, no hablan de esos términos. Igual la ideología de género son absolutamente todos menos ustedes, pero es un poco insistir en este asunto. Déjeme darle un dato. En Aztoir somos 750.000 españoles que participamos en las campañas de nuestra asociación. En las últimas 2 semanas hemos pasado de 700 a 750.000 personas que se han unido porque han conocido esta campaña. No somos solamente 4 gatos que parece que... No, hay mucha gente que está contra nosotros. Si le parece, vamos a escuchar, por ejemplo, la voz de Carla Antonelli. Ella es diputada de la Asamblea de Madrid del Partido Socialista y quería hacerles una pregunta. Vamos a escuchar. Muchas gracias. Ustedes sostienen que la homosexualidad y la transexualidad se puede curar. Así lo indican en los 100.000 folletos que han repartido en los colegios. Por lo tanto, la pregunta sería, si usted tuviera una hija o un hijo LGTBI, ¿le sometería a terapias reparativas? Y al mismo tiempo le pregunto, ¿sabe usted que eso está penalizado con sanciones administrativas de 45.000 euros en la Comunidad de Madrid, aún con el consentimiento de la persona? Bueno, nosotros desde luego respetamos a todas las personas con independencia de cuál sea su orientación sexual, ¿no? Homosexuales, bisexuales, transexuales. Si yo tuviera, por responder a la pregunta en concreto, si un hijo me dice que es transexual, por ejemplo, o que quiere cambiarse de sexo, yo lo que haría sería preguntarle los motivos, por qué dice eso, y luego lo que haría sería intentar ayudarle, ¿no? De la manera que... Lo que buscaría sería la felicidad de ese hijo y desde luego le querría exactamente igual que al resto de mis hijos. Aunque a lo largo de los años insistiera en que su genitalidad no se corresponde con su sexualidad. Y si ese hijo mío decide, cuando cumple mayoría de edad, por ejemplo, decide someterse a una operación de reasignación de sexo, pues le trataría conforme al sexo que decida tener, por supuesto. Y desde luego, ya le digo, le querría, le ayudaría, le apoyaría. ¿No le aplicaría la llamada terapia, la llamada en su folleto terapia de conversión? Como si ser trans fuera una enfermedad y se pudiera curar. Carla Antonelli le ha citado perfectamente esa ley y me parece que es otro de esos preceptos con los que no estamos de acuerdo, que nos parece que suponen una imposición. Yo estoy totalmente de acuerdo y defenderé el derecho de los heterosexuales en hacerse homosexuales. El derecho de los homosexuales en seguir siendo homosexuales. ¿Usted conoce heterosexuales que se han convertido en homosexuales? Hombre, claro, con muchísimos homosexuales han pasado por una fase de heterosexualidad. No todos los homosexuales desde la adolescencia ya son homosexuales. Hay una variedad, ¿no? Y yo defiendo el derecho... ¿Y usted cree que se premia esa conversión? No es una pregunta. Bueno, si se les explica a los niños, como hay un libro de texto que el otro día llegó a mis manos, donde se les dice a los niños que... ¿El refrendado por expertos y todos los partidos políticos? No, ¿Un libro de texto? Bueno, uno de los libros, hay muchos, pero ese libro decía, le recomendaba a los niños que experimentaran con relaciones sexuales con personas de distinto sexo y del mismo sexo para poder identificar cuál era su orientación sexual. Bueno, el problema de la ley de la Comunidad de Madrid y de otras leyes de otras comunidades autónomas es que se prohíbe que la persona homosexual que quiera dejar de ser homosexual para pasar a ser heterosexual... ¿En serio está prohibido que un homosexual quiera ser heterosexual? Está prohibido con una multa de 45.000 euros que una persona le ayude a ese homosexual para dejar de serlo. ¿En qué ley viene eso? Lo ha dicho Carla Antonelli en la ley de Madrid, en la que se aprobó en julio. ¿Me quiere usted decir que el que sea homosexual y quiera pasar la heterosexualidad en España no puede por ley? No puede recibir ningún tipo de ayuda. Si una persona le quiere ayudar, esa persona que le ayude va a recibir una multa de 45.000 euros. Eso, en mi opinión, es una imposición y es en última instancia autoritario. Es que a mí me parece todo de ciencia ficción, señor Schwab. Está en la ley, está en la ley. Insisto, hemos hablado, le voy a poner otra pregunta, hemos hablado con la madre de una niña transexual, una niña que actualmente es feliz. Sí. Es la presidenta de Arelas. ¿Han hablado ustedes con esta asociación? No hemos hablado. Hay una falta de comunicación importante que yo creo que haría bien a ambas partes. Quizás tendríamos que hablar más. Yo estoy totalmente de acuerdo y les animo a hablar. Estoy de acuerdo y quizás esta sea la ocasión para conocer mejor. Déjeme decirlo también otra cosa. Yo me alegro de que esta campaña haya servido, como han dicho algunos, para que se conozca mejor la realidad transexual y que se les respete más y que puedan explicar su... Lástima que los transexuales no compartan este punto de vista. Bueno, se sienten realmente vejados y heridos. Chrysalis dijo el otro día que se alegraba de que el autobús hubiera servido para poder explicar. Vamos a ver qué dicen de otra asociación con la que ustedes tampoco han hablado. Insisto que hay un problema de falta de comunicación que les haría bien a todos, incluidos los de Aztoir. Vamos a escuchar a esta madre, presidenta de Arelas.
Yo quiero preguntarle a la señora Arzuaga por las consecuencias de su campaña que incita al odio y a la transfobia. Imagino usted sabrá que el 90% del colectivo LGTBI es acosado en su colegio e institutos, que todas aquellas personas que son discriminadas socialmente, rechazadas, que sufren la transfobia, el 83% de ellas piensan en el suicidio y la tasa de los que lo intentan es del 41%, tan defensores como son de la vida y de la familia. Y si resulta que por estas campañas que ustedes realizan, un menor decide que no quiere seguir viviendo porque lo están llevando al abismo, decide suicidarse, ¿a quién pediremos responsabilidad de las familias? Los colectivos transexuales son muy vulnerables al bullying y es uno de los colectivos, estos niños transexuales, que más un índice mayor de suicidios está pasando. Así es. Y nosotros siempre hemos reclamado a las autoridades públicas que persigan cualquier caso de bullying, en especial a colectivos especialmente afectados, como pueden ser los transexuales. Pedimos a las escuelas que establezcan todo tipo de medidas para que esos niños puedan ejercer sus derechos de forma libre. ¿Hagan ustedes una campaña con el autobús que lo tienen pago contra el bullying? Sí, pues le cojo la idea, desde luego. Claro. Vamos a ver, nosotros nos hemos especializado hasta ir en algo muy concreto, porque no hay mucha gente que lo haga, que es en la defensa de la libertad de expresión y de la libertad del derecho de los padres de educar a nuestros hijos conforme a nuestra conciencia. Por supuesto que tratamos otros temas, pero digamos que ese es nuestro foco. Ahora que, por supuesto, también vamos a defender los derechos de todas las personas, también de los transexuales, para que no sufran ningún tipo de acoso, ¿no? Insisto en que quizá no sea la forma más correcta a través de este autobús para defender sus ideas cuando ha molestado a un porcentaje tan alto, no ya de los transexuales, sino tan alto de la sociedad. Bueno, desde luego ha molestado muchísimo a todo el establishment. O sea, los partidos políticos, los grandes medios de comunicación les ha molestado profundamente. Pero la sociedad no. Los partidos políticos no son algo exógeno de la sociedad, representan también a la sociedad. Métase usted en las noticias que hayan publicado dos medios de centro, como puede ser El País o El Mundo, y léase usted los comentarios. El 75-80% de los comentarios son favorables a esta campaña, a la libertad de expresión y críticos con la ideología de género. Ustedes se quejan mucho de la falta de libertad de expresión. Yo creo que ustedes han tenido la posibilidad de expresarse libremente en muchos medios de comunicación. La prueba es que usted está aquí, no es el primer miembro de Hazte Oír que ha estado en La Sexta. Así es, y yo desde usted, luego... por cierto, nos ha tildado de medio hostil. Aquí no somos hostiles con nadie. Claro, no, y lo estoy comprobando, Iñaki. Muchísimas gracias también por la invitación y la oportunidad de explicarme. Y efectivamente estoy cambiando mi concepto sobre La Sexta. Es que más que hostilidad, en realidad lo que nos gusta es la defensa de los derechos de todos los ciudadanos por igual, al igual que marcan esas leyes de las que igual que ustedes han recogido nuestra opinión, y yo se lo agradezco, porque efectivamente no solamente en este momento, sino que han recogido nuestra opinión, ha habido otros medios que la han ocultado y solamente han dado la versión de los que nos atacan, que fundamentalmente es el establishment. Los ciudadanos hay de todo, en la sociedad hay de todo. Y como le decía antes, le vuelvo a decir, en Hazte Oír somos 750.000 españoles. Pero no pueden ustedes olvidar que su libertad de expresión acaba en el derecho a la dignidad de otras personas que se han sentido vulneradas, y de ahí han venido después, claro, unos temas cautelales teniendo en cuenta. Y hemos respetado la decisión del juez y hemos salido con otro lema, que es: los niños tienen censurado, las niñas tienen censurado. Gracias a Dios en España se puede decir eso. No se puede decir los niños tienen pena. Yo creo que aquí se puede decir absolutamente todo. Le voy a preguntar por el autobús de Wyoming. ¿Lo ha visto usted, el autobús que la Sí, el otro día fuimos a Cibeles y ahí estaba, coincidimos. Los dos multados, además. Sí. Claro, las normativas no sabía que el de Wyoming también hacía multado. Las normativas municipales son para cumplirlas, da igual el color del autobús. Hablamos con Wyoming al respecto. También tiene una consulta para usted. Vamos a escuchar. Muchas gracias. ¿Cuál es la pretensión exacta? ¿Qué quieren hacer con esos niños? ¿Recluirlos? ¿Meterles en terapias? Según ellos, si no se persigue la homosexualidad, todo el mundo va a ser homosexual. Bueno, pues se lo dirá usted. Este es un pensamiento que lo único que le define es a ellos. A lo mejor es que son gays reprimidos. Yo no lo sé. Bueno, pues a Wyoming, que es un gran periodista, pues parece que no se ha leído el libro, porque nosotros desde luego no queremos que a un niño homosexual o transexual se le trate mal, sino todo lo contrario, defendemos sus derechos, pedimos que las autoridades tomen medidas, los colegios tomen medidas para que se respeten esos derechos, y lo único que pedimos es que nos dejen educar a nuestros hijos. Yo tengo 5 hijos. Pero es que el respeto a los homosexuales y transexuales, yo me he leído el folleto que usted tiene en la mano, no sé si Wyoming lo ha hecho, pero insisto, querer aplicar terapias de conversión a niños transexuales como si esto fuera una enfermedad, o insisto, hablar de que los heterosexuales son relegados a ciudadanos de segunda. Yo es que de verdad he leído el folleto, lo he hecho con cariño, y la verdad es que me ha sorprendido enormemente. Y hablar del carácter promocional de la homosexualidad. Yo no he sentido que nadie quiera cambiar mi heterosexualidad. Vamos a ver, si en un libro, en mi colegio creo que el libro que le comentaba hace un rato no lo utilizan, pero si a mí en un libro le están diciendo a mi hijo
y además con edades muy tempranas, que experimente relaciones sexuales con personas de distinto sexo, del mismo sexo, pues yo no quiero que lo sepa. Es decir, que a lo mejor se lo pueden decir cuando tenga 18 años, o 17, o 16, no lo sé, pero quiero decidirlo. ¿Y qué tiene esto que no ver quiero con que el me lo eslogan impongan. del autobús que ha producido tanto enfado? Bueno, el eslogan del autobús de Wyoming... Usted está diciendo es una cosa... No, hablo del suyo. Vale, Quiero decir, usted podía poner esto mismo en el autobús y no tener que cargar contra la gente que es transexual. Bueno, nosotros, de nuevo, nunca hemos tenido la intención de cargar contra nadie, ni contra los Para no haber tenido la intención... ¿Les han pedido disculpas? Sí. ¿Van a cambiar el eslogan definitivamente para que nadie se sienta molesto? Vamos a ver, vamos a revisar el texto del eslogan, no vamos a repetir el mismo eslogan y vamos a intentar dulcificar el mensaje de forma que nadie se pueda sentir ofendido. ¿Qué le parece con independencia de que no incitamos al odio, según el juez? ¿Qué le parece? No, pero incitan desde luego a la discriminación por Bueno, razón eso de tampoco elección lo de dice el género. juez, eso Es una tampoco medida lo dice el cautelar y juez. la Sí, cita. sí. Y habla también de estigmatización de los menores. ¿Qué le parece si llegan ustedes, por ejemplo, a un acuerdo con